¿cómo están? Bueno, ya de nueva cuenta iniciando una transmisión que hemos dedicado a las cartas de amor de uno de los personajes más importantes de la cultura mexicana y me refiero a Frida Kahlo. Ese paisaje que nos deja al mundo Frida Kahlo, la existencia, lo emblemática, su forma de pensar, de escribir, de pintar, de vestir. Frida Kahlo no solamente eran sus autorretratos, sus cuadros, sus tragedias, su catarsis, su amor por Diego y por otras personas. Frida Kahlo eran cartas de amor. Frida Kahlo eran atuendos rústicos que enaltecían por mucho la cultura regional mexicana. Su maquillaje, sus características, su pensamiento y el amor por México, eso era Frida Kahlo. Pero lo que pocos saben es que hoy vamos a abordar la historia del que podría haber sido el verdadero amor de Frida, el hombre que le dio un antes y un después a sus obras. Sabemos que mucho tuvo que ver su padre en el desarrollo de su arte, porque le enseñó mucho a hacer minuciosidades con la brocha y además sabemos que Diego Rivera fue la inspiración para los majestuosos óleos que hiciera Frida Kahlo. A pesar de que Diego hacía grandes murales, Frida hacía óleos pequeños, pero los dos con sus estilos únicos. Esa complicidad que los mantuvieron juntos hasta su muerte, hasta la muerte de la propia Frida. Y esta persona de la que te voy a platicar es el misterio que ha existido de por siempre, uno de los hombres que amó a Frida, pero que también tiene su propia historia. Un hombre que le dio la inspiración para seguir adelante. Pero para poder seguir hablando de Frida, necesitamos tomar esas imágenes en donde Frida disfrutaba lo que hacía. Disfrutaba escribir, disfrutaba tener un diario. Y si de cartas vamos a hablar, desde el diario que ella escribió desde pequeña, están las cartas que le escribió a su adorado Diego. Una y otra vez escribiéndole a Diego el amor que sentía por él desde que ella ingresó por primera vez a la universidad. Se encontró con un hombre que pintaba murales majestuosos, enormes, y a él le dio el 99% de su vida. Y de esas cartas que escribió a Diego, también por ahí una carta que se incrusta en las demás a testimonio de uno de los personajes mexicana de corazón, ya lo diría la propia Chabela Vargas. Ella mostró meses previos a su muerte una carta que escribió Frida a su amigo Carlos Pellicer, en donde ella narraba el amor que sentía, o la pasión que sentía más bien, por Chabela Vargas. Dicho en términos textuales, escrito en las letras de Frida, a su amigo Carlos Pellicer. Hoy conocí a Chabela Vargas, extraordinaria, lesbiana. Es más, se me antojó eróticamente. No sé si ella sintió lo que yo, pero creo que es una mujer lo bastante liberal que si me lo pide no dudaría ni un segundo en desnudarme ante ella. ¿Cuántas veces no se te antoja una costón y ya? Ella repitió, es erótica. ¿Acaso es un regalo que el cielo me envía? Esas son las palabras de la carta que le escribiera Frida Kahlo a Chabela Vargas. Pero hoy estamos por citar las cartas que escribiera Frida Kahlo a un hombre que presumo yo pudiera ser el amor de su vida. Pero antes de llegar a ese momento tenemos que tomar por esencia la tortuosa vida de Frida Kahlo. Y obviamente recordar lo que sufrió Frida Kahlo desde pequeña. Nació en Coyoacán, México, marcada por un constante dolor por problemas de salud. A los 6 años le dio poliomielitis.
De hecho, su pierna derecha estuvo paralizada por ese mal e inclusive cuentan que Frida tenía que usar calcetas hasta en cantidades excesivas, 3 calcetas en su pierna derecha, porque su pierna era más delgada que la otra. Y todo por la consecuencia de la poliomielitis. Pero ahí apenas empieza el calvario de Frida. Ese calvario de salud que la estuvo atropellando, pero que sirvió para que su papá la indujera a la pintura. Durante su infancia y mientras se recuperaba de la poliomielitis, su papá le compró algunos pinceles y la enseñó a pintar bosquejos pequeños y a manejar el pincel a pequeñas pinceladas. Así es como Frida empieza a desarrollarse con sus primeros cuadros. Y en palabras textuales decía ella: mientras mi papá dibuja calendarios, yo hago cuadros de lo que siento. A los 18 años, en 1925, decíamos de su calvario, sufre Frida un aparatoso accidente vial. El autobús en el que viajaba choca con un tranvía, causándole graves heridas. Frida sufre un aparatoso en su torso, ya que fue atravesado por unas varillas. Su columna vertebral fue severamente dañada y el pelvis fue fracturado en 4. Todo esto trajo que Frida tuviera una depresión la más fuerte. Y en ese momento tuvo Frida que dedicarse a estar en cama. Pero no era suficiente para ella. El temor de estar en cama no la iba a detener de manifestar lo que sentía. Así que estando en cama se puso a dibujar, a pintar, a pintar, a pintar. Todo era la manifestación del dolor que sentía en su forma corporal. Ella sentía que su vida podría terminarse y que si se sumía a una depresión, las cosas iban a terminar mal. De manera que su mamá le proveó todo lo necesario, los pinceles necesarios para que ella pudiera pintar mucho, inclusive con un corsé de yeso que la sostenía, y hasta ese corsé fue pintado. Todo lo que podía hacer Frida era pintar y pintar para no hundirse en la depresión. En su soledad y convalecencia, convierte su aflicción en arte, en una majestuosa arte, marcada por el dolor de su cuerpo, identificándose con lo peor que podría venir, que era la laceración corporal. En parte de su calvario a lo largo de su vida, Frida vive la peor escena, que es la de no poder ser mamá. Los médicos le diagnostican daños severos en su columna y a pesar de eso, Frida, al amor que le tenía a Diego, trata de darle un hijo. Pero en sus intentos siempre vienen uno y otro aborto, que ella utiliza como símbolo de un arte. Empieza a dibujarlos, en algunos de ellos dibuja realmente lo que serían los espectros de su intento por ser mamá. En el último de sus abortos, de sus 4 abortos, dibuja inclusive lo que sería el rostro de un pequeño que no pudo nacer, o inclusive el cordón atado a ella, en esos espectros fantasmales donde ella se autodestruye físicamente, y lo retrata ahí en sus cuadros, en donde la vida se le está yendo por el estómago, por el vientre, y todo pretendiendo darle un hijo a Diego Rivera. Y es que se amaban tanto, el amor que se tenían Diego Rivera y Frida Kahlo fue único porque había cierta complicidad. Pero también tenemos que destacar que Diego Rivera tenía 3 pasiones: la pintura, los murales, que le daban, por cierto, a ganar muchísimo dinero. Su otra pasión fueron las mujeres y la última, la tercera, Frida Kahlo.
Fue un amor que él se llevó a los Estados Unidos en sus momentos más opulentes. Cuando podía haber ganado millonadas de dinero, Frida Kahlo emprende un viaje al lado de su esposo Diego Rivera. Y de eso hay que hablar mucho porque Diego Rivera empieza, con el éxito que ya tenía en los Estados Unidos, empieza a crear murales y cuadros. Por su parte, Frida hace lo propio, pero en pequeños bosquejos empieza a pintar, a dibujar, a escribir. Allá, en Nueva York, en donde ella empieza a destacar con lo mismo, pero donde también su felicidad no era contundente porque Frida desafortunadamente no se sentía en casa. Una y otra vez le reprochó a Diego el estar fuera de su país, pero Diego era ostentoso con lo que recibía. Hacía unos murales que inclusive a la expectación de gente que disfrutaba verlo dibujando. Pero eso Frida no lo sentía igual y en uno de los cuadros manifiesta esa inconformidad sintiendo lo que ella percibía estando fuera de su tierra. En un par de nubes se alcanza a visualizar la nube extranjera y la nube de su nación, de su México adorado, sus atuendos. Y aunque ella era muy respetada en Estados Unidos, lo era precisamente porque ella tenía siempre el atuendo mexicano. Siempre ese vestuario que destacaba las regiones de su México querido. Y así, consumando el amor que sentía por Diego, vuelve a intentar darle otro hijo. Pero otra vez en la frustración llega su cuarto aborto, con un médico de cabecera que la quiso mucho y que estuvo con él gran parte de su viaje en Estados Unidos. Pero tenemos que separarnos un poco para hacer un paréntesis y recordar por qué fue su regreso de Frida a México. Diego Rivera y Frida se habían anclado mucho al comunismo. Y entonces resulta pues que de todas esas ofertas de trabajo que había recibido Diego Rivera en Estados Unidos, recibe una por parte del gobierno estadounidense en donde le solicitan que realice un mural majestuoso y ostentoso en lo que sería el edificio de Rockefeller, pero Diego dibuja algo relacionado con el comunismo. Pasaron momentos divertidos y agradables, inclusive hay una foto donde están presenciando un eclipse con gente importante de los Estados Unidos. Pero eso no mantenía feliz a Frida. Ella sentía su tierra muy separada de sí misma y de lo que vivía en los Estados Unidos. Cuando Diego dibuja ese gran mural dedicado al comunismo en lo que sería el edificio de Rockefeller, Diego es expulsado de los Estados Unidos e inclusive ese mural es destruido. Pronto regresarían a México a vivir tiempos maravillosos, pero de nueva cuenta se manifiesta esa toxicidad en la relación que ellos tenían. Y cómo no, si nada más se le ocurre a Diego Rivera involucrarse precisamente con la hermana de Frida, con Cristina Kahlo. Y obviamente ante los ojos de Frida Kahlo eso causó tanta decepción que lo que procedió seguido de eso, lejos de aproximarse a la separación o al divorcio, primero vino la depresión en Frida. Una depresión de la que ella creía que no podía salir hasta que logró perdonar a su hermana Cristina. Pero no sin antes hacer un acuerdo absoluto con Diego. Y en ese acuerdo, Frida Kahlo de una vez por todas le dice: tú y yo viviremos juntos, pero nuestras emociones estarán separadas. Tú vivirás tus aventuras amorosas y yo viviré las mías. Y así es como Frida Kahlo se empieza a involucrar pasionalmente con mujeres y con hombres. En su lista, en sus saberes, pues hay varias personas. De hecho, inclusive, se habla del fotógrafo húngaro Nicolás Murray, o inclusive también se menciona la existencia de un hombre que estuvo viviendo con ellos, que se llamaba León Trotsky. De esa relación es muy destacable
lo que hace Frida Kahlo. Cuando ella emprende el acuerdo con Diego Rivera, nace una imagen en Frida que le da vuelta al mundo y que hasta la fecha es uno de los cuadros más costosos universalmente hablando. Te estoy hablando de las dos Fridas. Así es como Frida manifiesta su dualidad en dos Fridas. Involucrada sexualmente con personas que le servían en su casa, personas del servicio casero, del servicio de limpieza, inclusive con amigos del propio Diego, como el propio Trotsky, que estuvo hospedado ahí, asilado ruso político, y con quien se dice que tuvo cuestiones pasionales. De quien se tiene testimonio fue del fotógrafo húngaro Nicolás Murray. Pero lejos de eso, ahora nos vamos a retomar las verdaderas cartas de amor que tuvo Frida y que realizó con un hombre muy particular, un hombre al que sí le podemos decir que despertó el amor absoluto de nuestra adorada Frida, y al que le estamos dedicando todo este espacio y por el que tenemos que hacer ahora un énfasis. Frida vivió el amor, escribió el amor, lo narró, escribió cartas incansables a sus adorados, pero esta fue, creo yo, la más especial. Y se trata de la vida de Josep Bartolí, un hombre que se dedicaba a dibujar, a ilustrar de forma caricaturesca algunas cuestiones adultas. La peor de todas fue en los campos de batalla, en los campos de reclusión, donde estuvieron muchísimos de sus ciudadanos, de gente de su país. Este hombre de origen catalán, Josep Bartolí, en pleno siglo XX, en 1939, mientras Frida se estaba separando, estaba en la parte culminante de la disociación emocional con Diego Rivera, que consumó en un divorcio en 1939. Mientras eso sucedía, en España se estaban viviendo los peores momentos que se pueden vivir, momentos de guerra, momentos en los que más de 4.500 personas fueron refugiados españoles en los campos de concentración de Francia. La historia dice que en 1939 miles de personas cruzaron la frontera con Francia huyendo de la guerra civil. A unas semanas del término de la guerra, el gobierno francés dio la cifra exacta de 4.400 refugiados españoles en las bancadas de Francia, en los campos de refugio, de asilamiento. Ahí es donde se narra la historia de este hombre, de Josep Bartolí, de ese hombre enamorado de Frida. Un hombre que estuvo refugiado en los campos de exilio español, ahí en Francia, en un holocausto técnicamente tan brutal como el que conocemos, y con trozos de carbón, Josep Bartolí empezó a narrar una historia que relataba minuciosamente cómo iban a sobrevivir tantos españoles después de la guerra civil en Francia, producto del franquismo. Y todos esos dibujos forman parte de un libro que él mismo narró, describió e ilustró, y que se titula así: Los campos de concentración de Francia, por el exilio de los españoles. Tenían que pasar muchos años para que después él pudiera escapar de ahí y se fuera a Estados Unidos a ejercer una trayectoria. Y más tarde llegar a México, y justamente en el hospital donde se encontraba Frida, después de una cirugía, para ser exactos, la cirugía número 32,
Cristina Kahlo, su hermana, es precisamente la que se encarga de presentarlos. Se sabe muy poco de la relación y de la historia real de este par de tórtolos, pero se sabe que hubo muchas cartas de amor escritas por lo menos por parte de Frida Kahlo. Y si no hay respuesta tangible actual es porque Diego Rivera era demasiado celoso y seguramente recibía él las cartas de respuesta de Josep Bartolí y obviamente a deducción de la gente y de los historiadores esas cartas tuvieron que ser destruidas por el propio Diego. Y en esas cartas hay frases tan hermosas como esta: te escribiré horas y horas. Aprenderé historias para contarte. Inventaré nuevas palabras para decirte en todas te quiero como a nadie. En la parte final se describía atentamente Mara. Mara era el apelativo que tenía en diminutivo porque él le decía maravillosa. La verdad es que de Josep Bartolí y de Frida hay mucho más escrito, pero por el amor que se tuvieron. Mucha pasión, momentos en los que la misma Frida narra que si no fuera por él, ella nunca hubiera regresado a la pintura. La realidad es que Mara, maravillosa, firmaba las cartas para el español porque él se había ido de México y en el reflejo de esas cartas ella trataba de que su sensibilidad la sintiera y la percibiera Bartolí, inclusive con la ilusión de poderle dar un hijo. En alguna de las cartas ella narra: ¿te imaginas? Una pequeña Mara y un pequeño Yusef. ¿Podrías imaginarte un pequeño Bartolí o una Marita? Todo eso combinado con ataques de realismo que la hacen reírse inclusive cuando lo escribe. Junto a los meandros de la pasión, las cartas ofrecen nuevas claves sobre su trabajo artístico. Obviamente, todas eran la declaración de amor que tenía Frida Kahlo a este hombre. En otra de sus letras dice: yo no sé escribir cartas de amor. Así arrancaba estas letras Frida Kahlo. No sé cómo narrar ni cómo escribir todas esas cosas. Lo único que te puedo decir es que quiero verte. Por ahí del 20 de octubre de 1946 es cuando se da cita esta interesante historia. Palabras y palabras en donde, de hecho, Frida le pedía a Josep regresar. Tenía la intención de un posible embarazo. Te escribiré horas y horas. Aprenderé historias para contarte. En alguna otra ocasión le dice: ¿de qué color quieres que sean las enaguas que me ponga cuando tú regreses? La soledad empezó a ser característica de Frida, esperando la llegada de nueva cuenta de Bartolí. Como no puedo ir a todos los lugares donde tú vas, yo te espero a diario en el sillón o en la cama, dice Frida. Guárdame siempre en tu corazón, que yo no te olvido nunca. En una página incluso Frida parece estar soñando. ¿Podrías imaginarte un Bartolí o una Marita? Todo ese amor que tenía Frida por él, firmando cartas y cartas escritas para este gran hombre, para un hombre que posiblemente para 1947 podría estar fugitivo de la Gestapo, todo por estar en contra de los ideales del franquismo. Son más de 20 cartas, aproximadamente 25 cartas las que se han puesto a la venta.
Su lápiz era su herramienta de Bartolí y su lápiz también fue la herramienta de Frida. Hay muchos testimonios acerca de ellos dos. Lo que se sabe ahora es que esas 25 cartas han sido subastadas por aproximadamente $137,000. En una de esas cartas, Frida Kahlo le enfatiza que gracias a él, gracias a Josep, ha vuelto a pintar, ha vuelto a sentir, ha vuelto a ser la Frida de siempre. Y lo demostró porque uno de sus grandes cuadros se expuso en el Museo del Louvre y alcanzó cifras extraordinarias. De hecho, como solamente existen 200 cuadros de Frida Kahlo, todos ellos tienen un costo muy importante. Son perseguidos por los coleccionistas de la historia. Y en tanto que Picasso podría tener 2,000 o 4,000, Frida Kahlo solo tiene 200. Entre ellos, en su colección, parece irónico, Frida Kahlo tiene un cuadro de Picasso dibujándose o dibujándola con unos aretes con figura de mano. Quiero pensar que la mancuerna de Picasso y Frida hubiera sido maravillosa, si no es porque es posible que ese cuadro lo haya dibujado solamente Frida. Esas cartas de amor son las que prevalecen. Esas cartas de amor son el testimonio de un gran amor entre un hombre de origen catalán llamado Josep Bartolí y una mujer mexicana de todos los tiempos, Frida Kahlo. Frida muere el 13 de julio de 1954 y Bartolí muere en 1995 en Nueva York. Frida muere en Coyoacán. Así es como narramos esta historia y ojalá que te guste y ojalá transmitimos en vivo, por cierto, que es lo más importante, y ojalá que me des like para seguir subiendo más. Yo soy Cristina. Te quiero comentar que tengo mis redes abiertas para que me sugieras lo que quieras. En podcast, en YouTube, en Podbean, en Deezer. Búscame como Cristina Vargas Radio Host. Y en el Facebook también igual como Cristina Vargas Radio Host. En todas las redes. Y seguiremos subiendo historias, relatos a través de esta plataforma de Twitch y de todas las demás. Y en podcast. Hasta la vista.